Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor y un privilegio compartir este diálogo que en todo sentido, como mi compañero anteriormente lo decía, tiene que tener una actitud propositiva de encuentro y de miradas hacia futuro sobre el río Magdalena. Quería traer una anécdota de encontrándome en Onda en un proyecto de pedagogía sobre el río Magdalena. Nos visitó una señora muy elegante de Barranquilla y muy molesta nos dijo que qué hacía un museo del río Magdalena en Onda si el río Magdalena era de Barranquilla. Esta efusiva afirmación de esta señora nos muestra un poco el termómetro, el diagnóstico al que quiero insistir hoy en mi presentación sobre el profundo desconocimiento que tenemos del río, sobre la tarea necesaria de recorrerlo y de hacer investigación, como señalaba el decano, el señor Páez. Considero que todavía hay una tarea importante y a escala humana. Ese es como mi aporte o mi inquietud de interrogantes que me suscita el proyecto de navegabilidad y las condiciones socioeconómicas y culturales del río. La investigación de campo directa sobre el río que no conocemos y que muchas veces los PowerPoint, las cifras, los porcentajes pueden con todo y no, tal vez, tengo la gran sospecha, no hablan mucho de la verdadera realidad del río. He recorrido durante estos 2 últimos años el río, pueblo a pueblo, del nacimiento hasta la desembocadura, y el panorama del río es otro. Un paisaje desolador, una enorme apatía, una enorme desesperanza y una serie de expectativas profundamente peligrosas frente al tema del proyecto de la navegabilidad, que van desde que el río se lo compraron, se lo vendieron a los chinos, o que va a ser la tabla de salvación este proyecto. En fin, hay un abandono absoluto, diría yo, frente al conocimiento de lo que está pasando con el río, y la tarea de nosotros es fundamentalmente ese es el gran desafío, diría yo, de este proyecto, que en cierta manera, yo lo leo así, es excluyente de los grupos humanos, de los habitantes de sus riberas. El sujeto no aparece en ninguna parte. Solo los 2 compañeros antecesores de la mesa empezamos a ver con profundo interés que ese río tiene allí unos pescadores y una vida cultural importante. Yo invito desde ya al proyecto de navegabilidad precisamente eso, ¿no? La visibilidad del sujeto del río, de los grupos humanos que lo habitan, en una investigación mucho más detallada, en una necesidad que se ha ido planteando y algunos miembros y centros de investigación del río, ¿no? El conocimiento directo de sus habitantes y su realidad sociocultural. Por eso mi propuesta de artículo que acompaña estos diálogos de nosotros, que hemos hecho en Bogotá, estamos acá en Barranquilla y muy posiblemente lo haremos en otras ciudades de Colombia. Mi preocupación es de qué estamos hablando cuando decimos recuperación del río, a qué nos estamos refiriendo, a cuál río, de cuál río estamos hablando. Hay también una pregunta que considero muy importante, es que ¿de qué río estamos hablando? ¿De qué recuperación del río? ¿De cuál río? Es una pregunta neurálgica en el proyecto de paz al que estamos asistiendo y al que tenemos, por lo menos algunos de nosotros, una esperanza y un intento de cambio de país.
no está ajena a ese proyecto, y el proyecto de navegabilidad del río tiene que estar pendiente de esa realidad, que en el río Magdalena, como eje de construcción de nación, tiene y digamos recibe, es el termómetro de esa realidad conflictiva, de esa realidad de falta de privilegios de ese país que se construyó de manera homogénea, perdón, hegemónica a través de ese eje fluvial. El río es un río importante en la historia de construcción del país, pero no nos digamos mentiras, en la construcción de un país hegemónico que niega la realidad cultural de ellos, sino a unos intereses de unos pocos. ¿Cuál es la tarea nosotros de este proyecto? Es de alguna manera romper. Si se quiere hacer una construcción de paz, es romper ese modelo generalizado sobre formas de progreso pensado en los intereses de lo privado o en los intereses a una escala mucho mayor y no en la realidad de las culturas que viven en cada una de estas regiones. Habría entonces que recordar en este diálogo que, insisto, tiene como motivo dar pistas e inquietar al proyecto que viene, en lo que tantas veces se ha dicho acá de la integralidad del río, pero a veces es una palabra un poco vacía, ¿no? Hablamos de la integralidad, pero ¿en dónde es que está esa integralidad? Yo encuentro en el proyecto un proyecto específicamente de navegabilidad, pero que no lee con cuidado y con sensibilidad la realidad complejísima y diversa del río Magdalena. Es un río, cuando hablamos integral quiero resaltar que el río es todo el río del nacimiento hasta la desembocadura. Así como la otra señora cree que el río solo es aquí en Barranquilla, y perdónenme ustedes, paisanos de Barranquilla, como estuve alguna vez aquí una oportunidad en un curso en la Cátedra del Río, no conocen el río de acá para arriba. Pareciera que el río solo fuera el que está aquí al lado de Barranquilla. Y así igualmente ocurre en otros lugares. Pero el río en su largo recorrido de 1540 kilómetros, pues es complejo, diverso, enorme en sus manifestaciones y en sus realidades y en sus usos de sus recursos, y por lo tanto esa tarea de mirarlo desde allí es fundamental para una política de recuperación del río, no solo de su navegabilidad, que la navegabilidad la tiene, ya no lo han expuesto aquí, de Puerto Salgar para allá en algunos puntos críticos, pero la navegación existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos recuperando? Las posibilidades de unos intereses comerciales de navegación de empresas privadas. ¿Qué es la recuperación del río si no se piensa en la recuperación social de las comunidades que han sido afectadas profundamente por la violencia? El río es el río de la guerra, es el río de la confrontación. Bolívar decía que si se controlaba el río, se controlaba el país en los profundos conflictos de construcción de país en el siglo XIX. Es otro país el que uno ve cuando se baja uno de las cifras y del avión y mira el río paso a paso. En Puerto Boyacá, antes había una pancarta que decía: somos la capital antisubversiva de Colombia. Y desde allí se desarrolló el gran plan mezquino y perverso de aniquilación de muchísimos de las personas del río. Ahora hay otro tema, el río va cambiando. Había otra pancarta, no sé si alguien la ha visto. Una pancarta gigante en cemento, en Puerto Boyacá, donde dice lo siguiente, eso me ha conmovido mucho, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer para entender ese río y sus conflictos, sus dificultades, por una resiliencia y una capacidad de sobrevivir a esa apatía y a ese abandono, a ese país al que hay que responderle con estos proyectos. Nosotros
Dice esa pancarta, nosotros, Arnullo Triana Maecha, alias Botalón, Gerardo Zuluaga Clavijo, Ponzoña, Álvaro Sepúlveda Quintero, alias César, y todos y cada uno de los exmiembros del exbloque de las autodefensas de Puerto Boyacá, de corazón pedimos perdón a todas las víctimas del conflicto armado de Colombia y hacemos un llamado a las nuevas generaciones para que por ningún motivo participen en grupos armados al margen de la ley. Este es el texto que reza como entrada de aviso, no de publicidad de aguardiente, sino de una realidad de país confrontada profundamente por escenarios de la violencia. A ese país que recuerda a un río que se arremetió en los años 10 y 11 con el invierno, a una confrontación armada agresiva, a ese país hay que devolverle el río. El proyecto de navegabilidad tiene que ser un proyecto, si es efectivo, de entregárselo de nuevo a los habitantes y a las dinámicas sociales y económicas y al manejo de conocedor y de experiencia de los recursos naturales que tiene cada una de las zonas. Por eso, de nuevo insisto, y cuando veo aquí otra vez la exposición sobre el proyecto, parece que el río comenzara en Puerto Salgar. El río es una unidad ecosistémica de flujo y de relaciones directas entre las partes altas y bajas del río. Hay un abandono del nacimiento, hay un abandono de todas las zonas y de los impactos también de los grandes proyectos hidroeléctricos del Huila. Hay un abandono de pueblos y puertos que han aportado a la economía del río y que no sabemos qué están pasando con ellos, como Girardot, como Ambalema, como Honda. El río es una conexión de las tierras altas con las tierras bajas. No olvidemos, desde la época de Olaya, que son los que traen la navegación de champán por el río, ellos también son los que licitan para hacer el camino de Bogotá hasta Honda. La conectividad es histórica de las tierras altas de los Andes con las tierras bajas, de los Andes con el Caribe. Y por lo tanto no podemos pensar un río solo en su interés de navegabilidad comercial en la zona baja, sino en la continuidad de un proceso, tierras altas, tierras bajas, las zonas del nacimiento con las zonas de la desembocadura. El río es su gente, por supuesto. Es un río vivo, donde asisten miles de poblaciones, miles de pobladores y estos 129 municipios que están pendientes de este proyecto y el cual requiere una pedagogía de sensibilización frente a él. La gente, digamos la verdad, ha abandonado el río, como ustedes acá en Barranquilla, en buena parte, y así en muchísimos lugares de Colombia le hemos dado la espalda al río Magdalena. El río Magdalena se desprecia. Es una zona de pobres, de negros, tierra caliente. Ese es el discurso que tenemos sobre el río. Y una tarea fundamental que ha desperdiciado el proyecto de navegabilidad es ese diálogo de participación con las comunidades de todo el sector y de formación y de sensibilidad frente al río, de qué es el río, cómo lo utilizamos, cuáles son sus recursos, porque el río es muy distinto en cada uno de los sectores. El río es uno y es también múltiple y diferente. En aras de construir unas preguntas que inviten a la ampliación y a las posibilidades de este proyecto, quiero hacer algunas de ellas. ¿Qué mecanismos sociales y de participación tiene el proyecto para devolverle el río a sus habitantes de sus riberas y a su dimensión social y económica? Es una tarea urgente, como la de la valoración de la pesca
que Mauricio señalaba ahora. ¿Cuál es la tarea pedagógica o si se ha pensado desde Cor Magdalena y el proyecto macro con los habitantes del río y de la sociedad en general de lo que significa estas adecuaciones, dragados y su impacto tanto positivo como negativo? La gente no lo conoce. Estoy sorprendido con la imagen que nos señalaba acá, que ya estaba socializada en un 98% el río. Realmente uno recorriendo el río, que es lo que he hecho, la gente no conoce el proyecto o tiene una construcción confusa y no clara, ni tiene ninguna participación en lo que puede significar la importancia del río para volver a restablecer el vínculo. Esa es la tarea fundamental, restablecer el vínculo con el río. Y no solo los habitantes de la ribera, sino los que vivimos en el altiplano, que no conocemos el río. El río hay que volver a recuperarlo en el imaginario cultural, social, económico, turístico de Colombia. Es importante también una pregunta sobre cuál es como el camino o las tareas en razón de una investigación continua, sistemática y profunda sobre el río y su diversidad regional, de su navegabilidad a nivel local, a nivel regional. Eso hemos percibido durante todo el recorrido. Hay una necesidad enorme de comunicarse, pero el río ha roto esas comunicaciones porque todo el mundo se mueve por las carreteras en moto. Sálvese quien pueda, pero no hay en realidad un estudio que invite a pensar su navegabilidad a nivel sectorial y de comunicaciones de regiones. Es que no olvidemos que el río comunica norte-sur, pero tiene enormes dificultades de pensarlo transversalmente. Esa es una gran tarea, mirar el río en su transversalidad, en sus conectividades, digamos, horizontales, oriente-occidente, donde se construye región. La gente en Dorada, en Puerto Boyacá, no se siente de Boyacá, no se siente de Caldas, sino se siente del río. Son conexiones regionales que habrá que pensar, y eso lo ha pensado los diálogos de La Habana, cómo se reconstruye territorialmente el país de una forma mucho más real, y esa es una tarea importante para el río, porque son grandes jalonadores y conectores, también no solo vertical, sino de manera transversal. ¿Cuándo van a nombrar el director de Cor Magdalena? Es otra pregunta que les quiero hacer. En el trabajo con las comunidades eso ha generado muchísima desasosiego, desesperanza, atrasos en proyectos, apatía, desconfianza frente a Cor Magdalena. ¿Cuáles son los intereses que están allí en juego? Son evidentes. Y las afectaciones a la realidad de los pueblos sobre la dirección acéfala y sobre la toma de decisiones ya en propiedad es un tema gravísimo que en el tiempo va creciendo el grado de conflictividad y de apatía y dándole posibilidades a otros intereses de no darle desarrollo a este proyecto sin duda importante. Y por último, no se ha pensado cuál es la tarea o el reto, el desafío de construir un proyecto en alianza con otros diferentes estamentos. Parece que todo el mundo va por su lado, no nos escuchamos. Y creo que la tarea de Cor Magdalena es precisamente establecer esos lazos de apoyo, ¿no? Aquí, pues muchos de mis colegas son expertos en el tema ambiental y tenemos a varios exministros del medio ambiente. Queda un minuto. Ya termino, sí. Vamos a usar ese minuto. ¿Y dónde están entonces esas otras instancias? Lo propuse en la reunión anterior y creo que hay instituciones muy mudas que nos podrían dar muchas pistas y colaboración a este proyecto que tiene que ser mancomunado. Es una pieza, como señalaban acá. ¿Dónde está el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura? El río Magdalena es un larguísimo trayecto de expresiones y manifestaciones con declaratorias patrimoniales de orden mundial y también nacional y regional. Y eso es unas solas momias de lado a lado
donde esa declaratoria patrimonial no es inútil, no sirve para nada, un patrimonio estetizado pero que no tiene una viabilidad y Ambalema se muere. Honda también vive unos estados de dificultad de sobrellevar su quiebra, lo mismo que Monpós. Entonces, ¿dónde está ese Ministerio de Cultura que valora, evalúa, mira el tema patrimonial, la realidad cultural? ¿Dónde está el Ministerio de Educación para volver sobre los colegios, sobre las sociedades, a restablecer ese vínculo de conocimiento? Ya no se enseña geografía en los colegios, que pareciera algo elemental. Pero ahí me toca estar en el MBA de los Andes, muy sofisticado, y los gerentes de este país no saben por dónde va el río Magdalena, me ha tocado decírselos, llevo mapa, ¿cierto? A los que tienen el poder en las manos, y me toca llevarle mapa y en los cursos que acompañan al profesor Dávila, a decirles por dónde va el río, porque no hay claridad por dónde el río, dónde nace el río, nace en el Cauca, nace en el Huila. Nuestro desconocimiento es en todas las esferas y nuestra responsabilidad sobre el río la hemos abandonado. Muchas gracias.